Hola, hola, muy buenos días. Que mi Jesús le bendiga más, que mi Jesús continúe guardándonos, continúe extendiendo su misericordia, su brazo poderoso sobre nosotros. Que mi Jesús continúe recordando que somos la niña de sus ojos. Que mi Jesús continúe recordando que sin él nada podemos hacer. Que mi Jesús continúe recordando que somos su obra maestra. Continúa ayudándonos, continúa respaldándonos. Que recuerde que sin él no podemos hacer nada. Recuerde usted también, que recuerde yo, buscarle cada día, cada segundo, cada respiro, hacer todo por y para él, dándole gracias a mi Jesús, porque si usted está viendo este video es porque su misericordia lo ha alcanzado, dándole gracias a Dios por su amor, dándole gracias a Dios por su entrega, dándole gracias a Dios por su sabiduría, dándole gracias a Dios por su inteligencia, por su plan redentor, dándole gracias a Dios por asumir y pagar el precio que yo no podía pagar, dándole gracias a mi Jesús por llamarme, dándole gracias a mi Jesús por escogerme, dándole gracias a mi Jesús por todo lo que me da, dándole gracias a mi Jesús aún por lo que no me da, porque Él en su suficiente, completa y máxima sabiduría tiene la razón correcta del por qué no tenemos lo que anhela nuestra carne. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por ustedes, porque de alguna forma están aquí y Él ha permitido que seamos un equipo, tanto ustedes como yo, porque dice que el trabajo en equipo, dice que nadie puede conquistar una gran montaña si no se hace parte de un equipo, y eso es la realidad. Hace días leía un estudio de trabajo en equipo y decía que hubieron múltiples escaladores que intentaron alcanzar el monte Everest de manera solitaria y no pudieron, murieron en el intento. Solo los escaladores, los Sherpas, que se hicieron parte de un equipo, entrenaron a su equipo, capacitaron a su equipo, y Dios como tal bendijo su travesía, pudieron alcanzar la cima y conquistaron el monte Everest. Nadie como tal puede alcanzar grandes cumbres, grandes logros, grandes hazañas si no se hace de un equipo o un círculo íntimo que lo apoye. Fíjense ustedes, el rey David. El rey David pudo lograr tanto y Dios pudo hacer tanto a través de él porque el rey David se rodeó de un círculo íntimo poderoso. Hombres de guerra, hombres con diferentes cualidades y capacidades. Gloria a Dios. Y David pudo alcanzar tantas hazañas y logros, metas. Fue por su círculo íntimo. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos, por mis hermanas.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por mi familia, por mis tíos. De verdad tengo una familia excelente. Y sé que más temprano que tarde Dios va a permitir que mi familia pueda llegar a sus pies y pueda reconocer de manera total y completa a mi Jesús como el autor y el consumador de la vida, de la fe, como su Señor, y pueda empezar a vivir conforme a su voluntad. No hay una vida mejor que la que se vive conforme a la voluntad de Dios, la voluntad del Creador. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando al pastor Robert Méndez, al pastor Hermes Pinto, al pastor Edgar Urbina, al pastor Gervis Rojas. Se me había olvidado el pastor Gervis Rojas, pero siempre lo tengo presente. Él pertenece a un ministerio, se llama Getsemaní, que está por aquí por Caucagua. Honrando al presbítero Luis Rodríguez, honrando al pastor José Olivares, honrando al pastor Moisés Olivares, honrando al apóstol Raúl Ávila, honrando al apóstol Howard Carpio, honrando primeramente a mi Jesús, dándole gracias por haberme dado tanto, haberme mostrado tanto, pidiéndole a mi Jesús que esta enseñanza pueda tocar el corazón de los hombres, que pueda ser Él a través de mí, que no sean mis palabras, sino que sea Él en mí, que sea su enseñanza, pidiéndole a mi Jesús que tenga misericordia de nosotros, pidiéndole a mi Jesús que limpie los aires, pidiéndole a mi Jesús que envíe sus ángeles belicosos, sus arcángeles, y puedan luchar a favor de nosotros, de sus hijos, los que vivimos o deseamos vivir conforme a su voluntad, que perfeccione nuestro caminar, que nos haga más como Él. Bueno, dándole gracias a mi Jesús por este momento, dándole gracias a mi Jesús por permitirme ser una vez más instrumento en la edificación espiritual de las almas. Gloria a Dios. Vamos a proceder con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús, tomando en cuenta que mi Jesús es el mayordomo, mi Jesús es el rey, mi Jesús es la autoridad suprema sobre la creación. Dice el libro de Colosenses que todo se hizo por Él, para Él y para sus propósitos. Gloria a Dios. En esta ocasión Dios, mi Jesús, pone en mi corazón la necesidad de edificar el conocimiento o el corazón del hombre, el alma, para que pueda ocurrir el tránsito completo, tomando en cuenta que
hemos sido creados a su imagen y semejanza, y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que podemos percibir la realidad de esto a través de la creación, porque mi Jesús como tal, el Padre es espíritu, pero lo espiritual no tiene forma, sino esencia. La bondad y el amor, todas las virtudes que hay en el Padre, se hacen tangibles o visibles en el Hijo, porque el Hijo es espíritu, pero el Hijo vino del cielo. Jesús como Hijo vino del cielo y se hizo carne y le dio la verdadera forma a lo espiritual. Le mostró la verdad, la verdadera forma que debía de darle el hombre a sus enseñanzas. Gloria a Dios. Tanto así que mi Jesús como tal, cuando estuvo en tierra, y los protagonistas o la imagen de Dios en la tierra eran los fariseos, los escribas. Y mi Jesús como tal sostuvo confrontaciones con los fariseos y los escribas, mostrándole la verdadera interpretación de la Escritura. Gloria a Dios. Dios pone este sentir en Dios, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pone este sentir en este humilde servidor, de interpretar su enseñanza, de interpretar sus parábolas. Las parábolas como tal vienen dadas por el mismo Jesús, y ahí se encuentra el secreto de la vida como tal. Dice la palabra que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que la vida eterna está en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y como dice la oración modelo, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero ¿cómo traemos el reino de los cielos a la tierra? Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la forma correcta de traer la atmósfera espiritual del cielo a la tierra. Dice 2 Crónicas 7:14 que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este tiempo de tanta revolución, de tanta inestabilidad en nuestra vida natural, necesitamos que sea Dios que sane nuestra tierra, que se lleve ese virus malvado de la pandemia y nos guarde, nos envuelva, así como envolvió a Gedeón en su gracia y le dijo: ve tú con tus fuerzas, porque como tal
Dios o Jesús, que es el dueño de las almas, como dice Ezequiel 18:4, que todas las almas son mías, dice Dios, y por ende Dios conoce todas las almas. Dios sabía que en Gedeón estaba el deseo de hacer su voluntad. Y Dios le dijo, ve tú con tu fuerza a hacer lo que yo te estoy enviando a hacer. Y con su fuerza Gedeón fue y con 300 hombres derribó un ejército de 20.000 opositores. Bueno, 20.000 a grosso modo, yo creo que eran más, pero un ejército de 300 solamente estando conectado en el corazón con Dios, entonces pudo hacer tantas proezas. Bueno, como tal el rey David, Dios pudo hacer tanto en David y a través del rey David porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios le daba cualquier carga espiritual y el rey David podía fluir en esa carga, porque Dios carga el espíritu, mi Jesús carga el espíritu, nuestra alma modula una respuesta y nuestra carne lo expresa. ¿Cómo es esto? El Padre, a través de su Santo Espíritu, carga nuestro espíritu con una misión, con una tarea, con un deseo de Dios. Pero para que eso espiritual pueda hacerse real, tiene que haber un tránsito. Entonces, esa energía espiritual hay que darle forma. Y la forma se la da es Jesús como hijo en nuestra alma, que el alma es el mayordomo. Y como tal, esa es la razón por la que Jesús es el rey, porque Él es el que decide. Y son todas las cosas según los métodos de Jesús, como Jesús dijo que había que hacerse las cosas. Entonces, la enseñanza de Jesús en nuestro corazón permite que esa energía espiritual pueda dársele forma y pueda ser expresada a través de nuestras palabras o nuestras acciones. El fruto como tal, el fruto final, viene dado o bendecido, capacitado por el Espíritu Santo. Por eso es que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo o Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se le dice verbo? Porque el verbo es la acción. El verbo como tal es el título más acertado que se le pudo dar. Bueno, las Sagradas Escrituras no se equivocan. Porque es el verbo. O sea, cómo se hace lo espiritual. Cómo se acciona la carga espiritual. Y eso vino Jesús del cielo a la tierra. Porque en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, Él sabía que nuestra limitación, nuestra máxima limitación estaba en nuestro corazón. Por eso es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Nuestro corazón. Porque estábamos haciendo las cosas como nos parecía a nosotros, no como a Dios lo agradaba o como Dios lo mandaba. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Y vamos la parábola que nos ocupa es la parábola del mayordomo infiel. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o sea de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Dice la palabra que nadie va al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús, estando en la tierra, siendo hijo. Y
como le dije antes, Jesús es el mayordomo. Jesús viene siendo o viene ocupando el puesto de nuestro corazón, de nuestra alma. Por eso es que Jesús es el mayordomo. Y interpretando las palabras de nadie viene al Padre sino por mí, nadie se bautiza si primero no escucha y cree en su corazón. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En el nombre poderoso de Jesús. Parábola del mayordomo infiel. Vamos a leer primero textualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, el mismo Jesús: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Gracias, mi Jesús, por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, mi Jesús. En esta hora, Padre, tú dices en tu palabra, Señor, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Señor. Que seas tú a través de mí, Señor, que sean tus palabras en mí, Señor. Que sea tu enseñanza, Señor, a través de mí. En esta hora, Señor, te pido que limpies los aires, Señor. Te pido, Señor, que permitas, Señor, que esta enseñanza pueda llegar a cada uno de los corazones, Señor. Que tú, en tu infinita sabiduría y en tu infinito conocimiento, en tu infinito poder, tengas predestinado que estas palabras lleguen a su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Gloria a Dios. Vamos a interpretar esta parábola para el contexto latinoamericano. Esta palabra es un poco contradictoria, porque a pesar
de que el mayordomo injusto o infiel estaba haciendo trampa, mi Jesús lo alabó. Vamos a ver cuál es el trasfondo y el verdadero contenido que Jesús quiso expresar a nosotros, a su pueblo, a su audiencia, a los que seguimos sus caminos. Parábola para el contexto latinoamericano. En América Latina es patente que la educación básica es preciada por el pueblo a todo nivel. Los gobiernos de gran... Gloria a Dios. Los gobiernos de un gran... Los gobiernos de un grado a otro dedican grandes cismas de dinero para que haya educación relativamente gratuita. Gloria a Dios. Para sus pueblos. Vamos a recapitular esto. En América Latina es patente que la educación básica es preciada por el pueblo a todo nivel. Los gobiernos de un grado a otro dedican grandes cismas o grandes cantidades de dinero para que haya educación relativamente gratuita para sus pueblos, o sea, para sus habitantes. Uno de los países que más porción del presupuesto anual dedica a la educación pública es Costa Rica. Tanto es así que la pequeña república centroamericana se priva de fuerzas militares. Escuchemos esto, que aquí está la enseñanza. Costa Rica se priva de fuerzas militares con el fin de dedicar más fondos para el Ministerio de la Educación. No debe ser sorprendente, pues, que el nivel de analfabetismo en Costa Rica es inferior al de muchos de los países del llamado mundo desarrollado. O sea, vamos a recapitular esto. Gloria a Dios. El nivel de analfabetismo de Costa Rica es inferior al de muchos de los países del llamado mundo desarrollado, entre comillas. En todo país latinoamericano, no obstante, no hay ese egoísmo. En todo país, no obstante, no hay ese mismo nivel de empeño gubernamental. O sea, en todos los países no hay ese mismo nivel de empeño gubernamental por la educación. Sacrificamos para alcanzar grandes objetivos, grandes hazañas, sacrificamos algunas cosas por alcanzar otras de más importancia. La República o la nación de Costa Rica sacrificó invertir en fuerzas militares para invertir en la educación, que eso es lo que necesitamos muchos de los países latinoamericanos hoy día, sobre todo en Venezuela. Necesitamos aprender y conocer más cuáles son los objetivos y los deseos de Dios para nosotros. Por eso es que este humilde servidor tiene como iniciativa en su corazón introducir en el modelo educativo el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, solo Dios hace todo posible. No hay ese mismo nivel de empeño gubernamental para que las masas se eduquen.
se puede notar fácilmente que mucho del dinero invertido en la educación da preferencia a las zonas urbanas. Algunas de las escuelas en el campo se quedan sin todo lo necesario que haya el más... Vamos a recapitular esto. Algunas de las escuelas en el campo se quedan sin todo lo necesario para que haya el máximo rendimiento de parte de los maestros y los estudiantes. Como tal, para que pueda haber un rendimiento y pueda haber un buen desempeño. Tanto los maestros como los estudiantes necesitan tener o gozar de las necesidades básicas: el alimento, seguridad, camas en sus casas, cocinas, agua, servicios básicos. Tanto los estudiantes como los maestros. O sea, los maestros necesitan un sueldo digno. Como, mire, mi país como tal, Venezuela, los maestros como tal tienen un sueldo, por decirlo de alguna forma, miserable. Porque alguien que educa, es necesario que se le tome en cuenta y se le dé un gran valor. Pero la educación como tal debe ser una educación de punta, de primera. Cuando las personas van a un instituto pedagógico a estudiar, a prepararse, tiene que ser un instituto pedagógico que esté con los más altos estándares de niveles educativos, con las últimas técnicas, las últimas estrategias, con la innovación, para que la educación sea más efectiva y eficaz. Gloria a Dios. Desgraciadamente, aún en los países latinoamericanos más desarrollados, se nota que las escuelas privadas son las que tienen el mejor plantel educativo. Los cuerpos docentes de mayor preparación, el equipo más moderno para la instrucción, es axiomático, o sea, es axiomático, o sea, es algo evidente que la gente de más dinero es la que mejor se prepara normalmente, porque tienen más posibilidades. El orgullo de muchos padres pudientes es que sus hijos lleguen a estudiar en el extranjero. El orgullo de muchos padres pudientes es que sus hijos lleguen a estudiar en el extranjero, en Harvard, en otros países donde el sistema educativo es más avanzado, donde se les paga mejor a los maestros, donde se puede obtener mayor beneficio. ¿Por qué? Porque los maestros saben que son valorados, tienen un sistema económico bastante estable. Todo esto se ha dicho para que veamos que los dos elementos en la parábola del mayordomo injusto tienen injerencia en la vida de los pueblos. Tienen injerencia en la vida de los pueblos latinoamericanos. Recordemos que se ha dicho que por una parte la parábola afirma que la necesidad de que los creyentes cristianos sean astutos, la necesidad de que los creyentes cristianos sean astutos, listos en el mejor sentido. O sea, no es astuto, o sea, agraviando y siendo gravosos para otros, atropellando a otros. No, astuto, inteligente, en el mejor sentido de la palabra,
sin duda, la preparación académica no es un estorbo para que los talentos naturales se perfeccionen. Sin duda, la preparación académica no es un estorbo para que los talentos naturales se perfeccionen. O sea, cuando usted es un doctor, cuando usted es un abogado, cuando usted es un ingeniero, pero en su naturaleza usted tiene un don natural que ha permitido que usted sea astuto, sagaz, inteligente. Entonces, en la ejecución de su profesión, usted va a ser mucho mejor que otros que son apáticos. Gloria a Dios. La educación secular, tanto como la cristiana, hacen falta para que los creyentes tengan la astucia santa que se requiere en la labor evangélica. Mira, como tal, nosotros, los creyentes de Cristo, los creyentes del mundo espiritual, necesitamos ser capacitados en la letra, pero necesitamos también ser astutos en la ejecución de dicha labor. También la parábola en su contexto lucano, de Lucas como tal, exige que la riqueza no tenga un valor desproporcionado. Exige que la riqueza no tenga un valor desproporcionado. O sea que la riqueza es nuestro Dios. Ahí estamos muy alejados de la verdad. Es claro que uno no tiene que ser magnate rico, para permitir que la riqueza entorpezca los valores cristianos. Mire, vengo hablándoles de manera reiterada y constante de lo que son los valores que adquirimos cuando aprendemos a valorar los principios. La riqueza, el dinero como tal, es un instrumento que Dios nos proporciona. La manera que usted lo use es lo que le va a dar vida a ese dinero o a ese instrumento que Dios ha puesto en sus manos. Gloria a Dios. Los valores cristianos como tal dicen que ama a tu prójimo como a ti mismo. También dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Hay muchos pobres también que permiten que el afán por hacerse más rico sea su valor gobernador principal. O sea, muchos de nosotros, yo soy un hombre pobre como tal, o sea, no tengo grandes cantidades de dinero y tengo necesidad de dinero, pero el dinero como tal es una herramienta que me permite a mí una estabilidad. Y muchos de nosotros, las personas que somos luchadoras por ganarnos el pan de cada día, pero muchos de nosotros dejamos que el afán por el dinero sea quien nos gobierne. No es cuestión de la cantidad de dinero que uno tenga, sino su actitud con el valor relativo que se le debe dar a la consecución del mismo. Gloria a Dios. Veamos las dos enseñanzas principales de la parábola y sus aplicaciones al creyente latinoamericano. En cuanto a la preparación académica, los evangélicos, tanto como las masas del pueblo latinoamericanos, se esfuerzan hasta que se sacrifican para que sus hijos reciban la mejor
educación básica. Gloria a Dios. En algunos países este nivel de educación termina con la primaria. Mayormente, sin embargo, en Latinoamérica se aprovecha una excelente preparación secundaria en bachillerato. Muchos latinoamericanos no se dan cuenta el privilegio que tienen respecto a la educación universitaria, que muchos gobiernos proveen a un costo mínimo para el estudiante. En Latinoamérica como tal, hay muchas universidades que son gratuitas, que son patrocinadas por el gobierno, como en Costa Rica. En Costa Rica se le exime del pago total a los estudiantes para que puedan crecer en sabiduría y en conocimiento. Gloria a Dios. En este sentido, los países latinoamericanos tienen una gran ventaja sobre los países del llamado mundo desarrollado, en los cuales la educación universitaria es de un costo casi prohibitivo. O sea, en los países desarrollados como tal, cuando una persona decide una preparación universitaria o quiere acceder a una preparación universitaria, los costos son muy elevados, son exorbitantes. Entonces es imposible que alguien pobre pueda tener acceso a la educación universitaria. Un costo casi prohibitivo para mucha gente. Esto sucede no tan solo con las universidades privadas, sino también con algunas universidades estatales. Ahora bien, pese a las muchas ventajas que tienen los países latinoamericanos en la provisión de una esmerada educación, muchas personas no se aprovechan de ella. Yo en este tiempo, a raíz de mi madurez y a raíz de mi madurez, porque muchas veces no valoramos las cosas buenas cuando no tenemos la experiencia. Yo tuve una educación excelente hasta donde llegué, pero mediocre porque no terminé. O sea, yo soy bachiller, mas no tengo estudios universitarios. Tengo estudios en oficios, pues soy herrero y tengo cierto conocimiento en teología, tengo cierto conocimiento en la ciencia de Dios, pero como tal, yo no tengo estudios universitarios de un oficio. O sea, gozo del privilegio de tener hermanos que son ingenieros, gozo del privilegio de tener hermanos que han tenido éxito porque fueron más maduros que yo. Gloria a Dios. Esto es cierto en el caso, desgraciadamente, de muchos creyentes cristianos evangélicos. En algunos círculos eclesiásticos se han minimizado el valor de la preparación para sus pastores. En algunos círculos eclesiásticos se ha minimizado la preparación para sus pastores. Gloria a Dios. De esto puedo hablarles mucho. En una ocasión, yo iba a un lugar con un pastor y yo le dije, pastor, íbamos a hacer un negocio. Y yo le dije, pastor, el nombre de Jehová es Jesús. Y me dijo que no. Pero, gloria a Dios,
en este tiempo, ya él sabe que eso es así. Porque Dios de alguna forma me ha usado como instrumento. Y no he tenido el valor para confrontarlo personalmente sobre ese punto. Pero es así. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Según la parábola del mayordomo injusto, Jesús recomendaba sobremanera que sus discípulos se hicieran sagaces, que sus discípulos fueran pilas. No recomendaba que ellos se hicieran deshonestos en sus tratos con la gente, pero sí alentaba a sus seguidores a que usaran la sagacidad en su trabajo en el reino de Dios. La sagacidad en su trabajo en el reino de Dios. A Dios no le gustan las personas dormidas, a las personas tontas. No, a Dios le gustan las personas pilas, chispas, inteligentes, pilas, sagaces. Dicha sagacidad o prudencia puede sorprenderse en el transcurso normal de la vida, del transcurso normal de la vida cristiana, dentro de un contexto incrédulo. Pero cuanto más podría hacerse para el Señor, si se aprovecharan los obreros cristianos, si los obreros cristianos aprovecháramos todas las oportunidades para mejorar culturalmente, para mejorar nuestro corazón, para mejorar la forma, nuestra forma de pensar. Gloria a Dios. Para mejorar culturalmente. Ningún obrero cristiano vive en un vacío. Hace falta que se prepare lo más posible en todas las disciplinas, sobre todo las que nos ayudan a comunicarnos con la gente en nuestro derredor. Mire, la principal y el mayor recurso de toda empresa es el recurso humano. Y usted no puede gozar de la conexión ni de la confianza de alguien si primero no tiene una buena comunicación y una buena relación con esa persona. Por eso es que es necesario desarrollar talentos en las relaciones interpersonales primeramente, para que, mire, si usted no toca el corazón de una persona, no puede pedir su mano, porque la persona va a ofrecer su mano cuando primero tenga su corazón. Gloria a Dios. Esto significa que el pastor latinoamericano, lejos de caer en un cauco anti-intelectualismo, o sea, rechazando el conocimiento, rechazando la inteligencia. Dice Oseas capítulo 4 verso 6 que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Lo dijo Dios. Debe aprovechar cuanta oportunidad educativa se le presente. Si es factible, el pastor evangélico debe hacerse de una carrera universitaria. Ahí es donde yo me arrepiento de mi ignorancia, de no haber sido un estudiante universitario. Mas sin embargo debo continuar. Especialmente dentro de las facultades de humanidades. Luego, un seminario teológico en su país. Debe prepararse en los campos bíblicos, teológicos y prácticos. Campos bíblicos, teológicos y prácticos. Ciertamente así, la sagacidad del obrero cristiano será aumentada y su labor en el ministerio cristiano será 1000 veces más provechosa.
Cuando usted tiene más conocimiento, tiene más posibilidades. Es cuando yo le dije, es como yo le dije en el día de ayer. El conocimiento es poder. Lamentablemente, o lamentablemente no, es así. Porque el que conoce más, tiene más. El segundo énfasis en la parábola del mayordomo tiene que ver con una valoración adecuada de las riquezas. Debe reiterarse que el contexto de la parábola del mayordomo infiel se extiende hasta el versículo 13. Dentro de este contexto se hace claro que Jesús recomendaba varias cosas a sus discípulos respecto al manejo del dinero. La primera es que lo que más vale en torno al dinero es la fidelidad en el buen uso del dinero. No es cuánto tenga, es cuánto uso que le agrade a Dios le das a ese dinero. Gloria a Dios. Cuánto ayudas a tu familia, cuánto ayudas al prójimo, cuánto usas para sostener tu casa, a los que te necesitan, a los que dependen de ti. Cantidades son relativas. Siempre habrá personas con más y otras con menos. Las cantidades son relativas. Siempre habrá personas que tienen más y otras que tienen menos. Lo que Jesús pide es la fidelidad en el uso del dinero. Así usted tenga más y el otro tenga menos, pero el que tiene menos usa mejor su dinero y el que tiene más lo derrocha. Entonces Dios dice la palabra en la parábola de los talentos que el que no hace, gloria a Dios, dice que el que no hace lo que debe hacer, aún lo que tiene le será quitado. Gloria a Dios. Sin importar la cantidad involucrada. Gloria a Dios. Si uno es fiel en el uso en el uso de poco dinero, será también en su manejo de mucho. Si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Dios observa nuestro caminar en la vida. Y si usted es fiel, según los valores espirituales, por eso es que es el énfasis de este servidor, introducir en el modelo educativo el estudio de la Biblia, los principios espirituales, para que sean valorados consecuentemente y a establecer una ética para la buena conducta. Gloria a Dios. En cambio, si uno no ha aprendido a ser fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. O sea, si usted no es fiel en el manejo del poco dinero que Dios le concede, Dios no le va a dar mucho porque tampoco va a ser fiel. Según la misma parábola, el mayordomo no tan solo era astuto en su empleo del dinero, en su empleo del dinero ajeno, sino que también supo beneficiar a otros, los deudores. Con ese dinero hay que recordar que el dinero que manejamos no es nuestro. Hay que recordar que el dinero que manejamos no es nuestro. Somos administradores de los bienes de Dios. De Dios es todo. De Dios es todo. Somos administradores de sus recursos. Y en la medida que usted use más esos recursos, como a Dios le agrada, Dios lo va a poner en niveles mayores. Si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Hay que recordar que ese dinero que manejamos no es nuestro. Pertenece a Dios. Todos somos mayordomos. Lo que tenemos es de Dios.
Él permite que lo administremos. Ciertamente, permitir que la posesión del dinero usurpe el lugar de Dios termina siendo idolatría. Ciertamente, permitir que el dinero ocupe el lugar de Dios, eso es idolatría, eso a Dios no le agrada. Que el dinero sea lo primero, a Dios no le agrada, lo primero es Dios. La sagacidad, la prudencia, el uso del dinero implica claramente que sabremos poner un valor secundario sobre lo prestado por Dios, sobre lo que Dios nos ha delegado. Hay un campo dentro de las filas cristianas para que el afán por las riquezas se convierta. No hay un campo dentro de las filas cristianas para que el afán por las riquezas se convierta en nuestro Dios. El afán por tener más posesiones materiales, tener más dinero. Tenga afán por conocer más a Dios. En la medida que usted conozca más a Dios, Dios lo va a poner donde tiene que estar. Gloria a Dios. Recordemos la parábola del rico y Lázaro. Gloria a Dios. El rico hacía ostentación de su dinero, de sus posesiones. Y cuando murieron, o sea, el rico vivía, era ostentoso, opulento, tenía todo lo que quería. Y Lázaro era un mendigo, que hasta los perros lamían sus llagas y no tenía cómo defenderse. Pero cuando murieron, Lázaro fue al seno de Abraham, o sea, en la entrada del cielo. Y el rico fue al Seol. Gloria a Dios. O sea, las riquezas en este plano físico no nos garantizan la vida eterna. Gloria a Dios. Que mi Jesús les bendiga más. Hasta la próxima entrega.